Llegamos a un espacio privilegiado, lleno de libros, lleno de arte, lleno de flores, con un riquísimo café, con una música bellísima y con un anfitrión de primera línea. Mi queridísimo Rafael Fierro, muchísimas gracias por recibirnos. Cuéntame justamente de este espacio y cómo se vincula con tu primera carrera, arquitecto. Pues este es el lugar donde vivo. Es probablemente el cariño que más le tengo, es que es el lugar donde viví la pandemia, que ya ven que pues muchos estuvimos un poco encerrados. Y este fue el lugar que verdaderamente me permitió seguir haciendo cosas, pero sobre todo me permitió no aburrirme. Fue el lugar en donde realmente puedes crear cosas nuevas y seguir metido haciendo. Este es un departamento que se hizo hace 30 y tantos años y fue pues un proyecto para un cliente y después resultó que pues me vine a vivir aquí. Así es que tiene esa parte interesante de los tiempos en que todavía me dedicaba yo a ser arquitecto, aunque este es un diseño original de Héctor Velázquez. ¿Es realmente México un país rico en arquitectura? La Ciudad de México y el país tiene una cantidad de tesoros verdaderamente extraordinarios y nos pasa esta cosa terrible en que lo cotidiano a veces ya no lo vemos y se nos olvida estas cosas extraordinarias que hay regadas en el país entero y en las ciudades. A mí lo que me pasa es que pienso que hacemos nuestras ciudades para demostrar quiénes somos y acaban realmente demostrando quiénes somos, con todos los defectos, las carencias, las maravillas, las catástrofes. Pero además, en arquitectura tienes una herramienta sensacional que te ayuda a hilar el conocimiento. Fíjate que a mí me pasa una cosa interesante. A veces yo detestaba las clases de historia. Detestaba que me dijeran nombres y fechas y te los tienes que aprender. ¿Y tu maestría la hiciste en historia? Bueno, sí, pero... A ver, explícame esa contradicción. Es que el gran aprendizaje fue una cosa que los franceses llaman la escuela de los anales, pero que hay que hacer descripción densa. Suena horrible el nombre, pero es que la historia se tiene que contar entrelazando cosas. Tú estás enseñando una obra arquitectónica, pero si le pones una serie de banderas, puedes ayudar a entender. Miren, por ejemplo, qué difícil es el periodo de la Revolución en México. Que si entraba un ejército, que se peleaban otros, no entiende uno muy bien. Pero si hablas cómo en una casa vivieron el proceso de la Revolución o cómo vivieron la Decena Trágica, de repente puedes empezar a entender hilando las cosas. Desde cosas tan importantes al final del proceso revolucionario como las misas que se hacían en las casas en privado porque se había prohibido el culto en tiempo de calles, y si enseñas la foto de cómo habían armado una capillita en la sala de la casa, eso de repente te ayuda a entender y ya no te acuerdas de Plutarco Elías Calles y sus problemas, sino el cómo la familia vivió eso. Y entonces puedes entender mejor la historia. ¿Cómo aprender a ver y disfrutar historia y arquitectura en la ciudad en la que yo esté? Mirar para arriba. Mirar para arriba. Ok. Mi hermana siempre me dice que salir a caminar conmigo ha sido un descubrimiento porque yo le enseñé a no ir viendo la banqueta, sino a mirar para arriba. Sí. Estamos tan acostumbrados a las cosas cotidianas que las borramos, ya no las vemos. Estos recorridos de todos los días por las calles. Y entonces vamos o mirando la banqueta o mirando el celular. Sí. Simplemente voltear a ver. Y es que por todos lados hay arquitectura que tiene un ingrediente sensacional. Nos puede gustar o no, pero no la podemos ignorar. Vivimos dentro de ella. Pero todas tienen esta parte admirable del quehacer humano. Todas tienen
gente que estuvo fabricando ese objeto, haciendo los tabiques, armando las estructuras, haciendo las esculturas de los grandes edificios. Y todas tienen algo interesantísimo que ver. Cuando vamos caminando, las puertas, las chapas de las puertas, ¿sí? Los visillos en las ventanas, todas tienen una de esas cosas que te sorprenden si te tomas el momento para verlo. Y además, esta cosa que es un motor bonito, averiguar, tocarle a la gente, oigan, ¿quién hizo esto? ¿Quién vivió aquí? ¿Quién vive hoy aquí? Y yo hago eso. A veces se me quedan viendo un poco extraño. ¿Así empezó tu sitio Grandes Casas de México? ¿Así empezó? Preguntando, toc, toc, ¿quién es? ¿Hay alguien aquí que me pueda explicar? Un poco así. Empezó porque descubrí que estábamos tirando casas para hacer edificios nuevos sin que nadie viera qué es lo que había habido ahí antes. Cuando encuentras quién vivió ahí, y le pones la historia y empiezas a ver quién vivía ahí cerca y además le bordas encima el momento en que estaban viviendo y cuáles fueron los problemas de México en ese momento, ¡puf! De repente se vuelve el pretexto, la gran casa, pero se vuelve el pretexto para entender un pedazo de historia. Simplemente el saber de dónde uno viene te ayuda a entender por dónde van las cosas. ¿Cuál es tu criterio para escribir y compartir este amor y esta pasión que sientes? Tiendo a ser muy gráfico con lo que escribo. Es decir, porque creo que cada vez más necesitamos imágenes que apoyen lo que estamos leyendo. Y también empiezo a ser cada vez más breve con lo que escribo, porque sí, cada vez hay menos tolerancia a textos largos y complicados. Hubo un libro muy bonito que fue interesante escribir sobre el Museo de la Luz de la UNAM. El edificio iba a cumplir 500 años y pues no pensaban celebrar. Yo les dije, oigan, el edificio es uno de los edificios más viejos que se conservan en la ciudad con estas características. Todos los demás han sido ampliamente remodelados, pero este aquí está y además es un edificio importante. Bueno, pues haz un libro. Tuvo un efecto secundario muy curioso. Resulta que, claro, ese edificio sirvió para muchas cosas. Una de ellas es el edificio donde se firmó la Constitución de este país. Y pues mucha gente no lo sabía. Y tan importante resultó eso que pues el gobierno decidió que no debía ser el Museo de la Luz, mejor que fuera el Museo de las Constituciones. Entonces quitaron el Museo de la Luz y ahora es el Museo de la... Cosa que me da gusto, pero me da tristeza, porque fue culpa del libro. ¿Cómo ha sido el llegar a la vejez? En mi familia hubo muchas mujeres que sobrevivieron más allá de los 100 años. Las tías abuelas, ¿sí? Hubo varios. De 100 años. Sí, una tía Luz que muy querida mía vivió a los 103, la tía Isabel 102. Entonces hay esta parte longeva. Siempre me pareció interesante ver envejecer porque pude tener buenos patrones modelos del envejecimiento. Esta tía Luz fue una mujer divertida, simpática, interesante, que tenía esta parte triste de envejecer. Y ya para los 100 años, se notaban los 100 años. ¿Y los 100 años que me imagino que llegó, que el siglo pasado? Sí, siglo pasado. Siglo pasado, sí, era otra condición. Era otra condición y eran muchos años. Pero siempre me pareció interesante el envejecer. Ahora, yo supongo que le pasa a prácticamente todos los que están del otro lado de la pantalla. Uno no se siente viejo, ¿sí? Te sorprende que la máquina ya no está funcionando tan bien, pero pues uno sigue dispuesto. Ahora, tienes una gran ventaja. Como ya has vivido cosas, ya no te asustan. Ya puedes ver el mundo como con mucha más tranquilidad. Para mí, esta cosa de envejecer es
la maravilla de tener experiencia. Yo creo que ahí es donde está. Esta cosa extraordinaria de que, bueno, ya conoces cosas, ya sabes por dónde van. Y además te permite seguir descubriendo. Alguna vez le oí a alguien una frase que me gustó mucho. Entre más sabes, más aprendes. Y me gusta porque no se refiere necesariamente a sabiduría, sino se refiere literalmente. Tienes una estructura en donde ir colgando más conocimiento y poderla tener. Entonces, claro, qué desgracia el proceso de envejecer y perder la mente. Esa parte sí creo que es difícil. Pero mientras esta mente siga funcionando, qué dicha poder tener un árbol de conocimiento al cual puedas seguir colgando esferitas y focos. ¿Qué sigue en tus proyectos? Sigue estando escribir. Escribir. Una de las cosas que realmente te das cuenta es que de repente hay habilidades que va uno desarrollando. Y una de ellas es decir cosas en palabra escrita. Y eso lo he ido aprendiendo. No sabía yo hacerlo. Y lo he ido haciendo en este formato breve. Y es algo que voy a seguir haciendo. Afortunadamente me han pedido varias publicaciones y eso voy a seguir haciendo. También, pues hay que prepararse para el futuro. Y sé que cada vez voy a tener menos capacidades. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba hacer era salir a dar tours. Juntar a un grupo de 10 o 15 personas y caminar por la ciudad. Y claro, hace 40 años me llevaba yo grupos de 20 gentes, los hacía yo caminar durante 6 horas hasta que todos ya estaban a punto de morir y luego hacía yo otro tour en la tarde. Ahora ya no puedo hacer eso. Hago recorridos de 1 hora y media y ya con eso tengo suficiente. Pero entonces hay que ir recortando algunas de las cosas. Simplemente ser consciente de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces tienes que ir aceptando que vas cambiando. Entonces hay que ir acumulando ese conocimiento y agregarle qué cosas tienes que dejar de hacer y sustituirlas por las que sí puedes seguir haciendo. O por las nuevas. A mí a veces me sorprende que alguien me diga, es que estoy aburrido. Y siempre me llama la atención porque, con toda honestidad, yo nunca me aburro. Pero no lo digo como una cosa de presumir, sino todo el tiempo tengo algo que hacer. ¿Sí? Siempre hay un libro que leer, siempre hay un programa de televisión que ver, siempre hay una cosita que arreglar, siempre hay algo interesante que hacer. Y esa parte yo creo que es fundamental. Es un poco curiosidad por estar tratando de descubrir más y más cosas.